Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto que nos acompañe en este día histórico de la Marcha por la Vida, la Paz y la Justicia, realizada este jueves 24 de marzo en la ciudad de San Salvador, pero también en los demás departamentos. Para hablar sobre esta marcha y lo que ocurrió esta memoriosa mañana, hemos invitado a Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia y Convivencia Ciudadana. Buenas noches, Marcos. Buenas noches. Tenemos también a Xochitl Markelly, ella es asesora en temas de seguridad y la próxima síndica de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Bienvenida, Xochitl. Buenas noches, mucho gusto y gracias por la invitación. Y también tenemos a Jorge Flores Zapata, él representa a la Iniciativa Pastoral por la Vida y por la Paz y también representa a la Alianza Evangélica ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, y le damos también la más cordial bienvenida. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches. Bueno, y ustedes saben que Gente Ve lo puede ver a través de dos cables, el cable Claro en canales 29 y 75, cable Tigo en canal 29, en señal abierta continuamos como canal 29, y también usted puede irse a www.genteve.tv y en redes sociales, tanto Twitter como YouTube como Face, estamos como canal Gente Ve. Bueno, vamos a empezar con esta conversación. Quisiera que, pues, de manera general nos pudieran hacer una evaluación de esta multitudinaria marcha realizada esta mañana. Marco, vamos a empezar con usted. ¿Qué se puede decir? La marcha fue muy grande, es un parteaguas, y es un parteaguas no porque mañana no va a haber violencia, creo que por el contrario. En la medida que vayamos derrotando la violencia, quienes quieren la violencia se van a hacer sentir de manera más violenta. Sino porque marca un antes y un después de hacer de una política pública un elemento de movilización y compromiso de toda la sociedad. Realmente mi sensación, y no pretendo ser crítico con nadie en particular, yo estoy en esto desde hace años, pero esto tiene unos 4 años, 5 años de atraso. Hace días que el problema de la violencia está evidenciando que es un problema central del país, que no se resuelve solo con represión. Fíjense qué interesante que hay una encuesta de la Universidad de Vanderbilt que se ha desarrollado en los 25 países de América, incluyendo países del Caribe, y que ante una pregunta de que tan importante es la prevención en la lucha contra la violencia, el país, en las respuestas de El Salvador se sitúan en el segundo lugar después de Uruguay. Es decir, revisen la encuesta, es muy interesante. Porque ¿Ante cuál pregunta? ¿Qué tan importante es la prevención para la lucha contra la violencia? Y eso se debe, en mi opinión, a que cada vez más hay gente en El Salvador que comprende que no alcanza con la mano dura, no alcanza con salir en televisión con chumpa, ponerse gorros de navarones y andar corriendo para arriba y para abajo, sino que el problema de la violencia muchas veces está arraigado en la sociedad, y que como todos somos parte del problema, no se puede resolver mientras no se entienda que todos tenemos que ser parte de la solución. En ese sentido sí marca un antes y un después. Creo que el mayor mérito de este gobierno ha sido convocar al Consejo de Seguridad Ciudadana, que es realmente representativo de toda la sociedad, y que es ese sector representativo, no representante, porque nadie los eligió democráticamente, sino representativos, conformado por pastores, empresarios, algunos medios de comunicación, etcétera, transportistas, son los que convocan a la marcha y dicen de hoy en adelante, ¿verdad?, para luchar contra la violencia, para revertir esta situación en El Salvador, es central, y con esto me pongo con un pie en lo que va a ser tu segunda pregunta, ¿no? Es decir, hay un después distinto.
Y ese después distinto son estrategias, proyectos, iniciativas que pongan a la gente no como espectadores, sino como protagonistas de este cambio del país. Esta mañana podíamos ver en uno de los periódicos de mayor circulación el pronunciamiento que hiciera el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Y si usted no ve la página siguiente, inmediatamente, no la de anuncios, el costo que iba a significar esta marcha. Tardanzas y pérdidas millonarias por marcha. Todavía en una intencionalidad de que la gente no saliera a marchar esta mañana. Xochitl, ¿qué podemos decir ante esto? Bueno, gracias nuevamente. Buenas noches. Para mí fue impresionante. Yo he estado en muchas marchas de distintas connotaciones, menos violentas, por supuesto, pero esta marcha, como bien lo dice Marcos, marca un antes y un después por unas razones que yo valoro. Primero es la unidad, porque vimos personas con distintas creencias, distintas religiones, iglesias unidas, vimos personas de identidad ideológica diferentes, vimos a empresarios, vimos a organismos internacionales que son neutros, vimos a empleados públicos que vengan del gobierno, que vengan, marcharon con entusiasmo, con mucha armonía. Bueno, habían personas que nunca habían ido a una marcha y cuando uno las vio en la marcha iban felices, iban contentos y me dice, yo nunca he participado en una marcha y me siento animada, me siento animado, que bueno es estar aquí, no vestir un distintivo específico, sino que algo que nos llama hermanos y eso es lo que nos tiene aquí en la marcha. Entonces, eso era como el primer punto, la unidad, la hermandad. El segundo punto que yo vi es qué poder de convocatoria tiene la necesidad de unirnos para 3 fines comunes, sociales, importantes, que es la vida, la paz y la justicia. Necesidades básicas para vivir en convivencia. Y un tercer punto que yo pude ver es ver a las autoridades que no fueron las que convocaron, porque fue un consejo ciudadano que está interesado en echar pa'lante, como nosotros decimos, estas iniciativas a donde verdaderamente trabajemos como país. Pudimos llamar, convocar y ahí estaba la población dispuesta y decir, ya no queremos más violencia. Entonces esos 3 factores yo sí los vi, que se conjugaron, se cumplieron y sobrepasaron las expectativas. A ver, Jorge Flores, usted como integrante de este consejo, como parte de esta alianza evangélica dentro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, supimos por fuentes que tenemos también conocimiento que en algún momento se quiso incluso no solo posponer la marcha, sino mejor que ya no se hiciera. Primero estaba porque era el tema electoral, después que todavía no se terminaba el escrutinio y después porque había pérdidas económicas. ¿Cómo ustedes valoraron al interior de este consejo que de verdad la marcha debía hacerse, tenía que hacerse y quisiéramos saber si logró las expectativas de esta representación que usted tiene? A veces uno se pregunta por qué razón habría que tomar acciones democráticas donde la urgencia, el llamado es a la paz, a la vida, a la justicia. ¿Por qué tenemos que hacer consensos democráticos para tomar una decisión así? Es cierto, la fecha se pospuso, la primera vez que se pospuso precisamente porque los políticos dijeron, miren, estamos justamente después de las elecciones y esto del voto cruzado nos va a llevar tiempo, así que mejor pospongámosla. Se hizo para el 26. Luego en la reunión previa, una semana antes, mire, fíjese que todavía no se ha terminado el asunto y todavía tenemos otro problema. ¿Por qué no la posponemos para abril? Dejémosla para... Entonces dijimos, ¿cómo es posible que estemos al interior? Bueno, también ese es otro elemento que hay que entenderlo, ¿no? Si nosotros vemos esta marcha como un evento en sí mismo, pues ahí va a quedar, hasta ahí llega, ¿no? Pero lo que nosotros hemos propuesto en el Consejo es que todas estas acciones que se tienen que tomar en función de la vida, la paz y la justicia, tienen que ser sucesos históricos,
como acaban de decir acá, es un antes y un después. Entonces hay que verlos así, como sucesos históricos que nos permitirán ver el camino hacia donde debe, por decirlo de esta manera, el gobierno caminar en la búsqueda de solución a la problemática que nos acoge, ¿no? Entonces, en ese sentido, la marcha vino a ser una expresión de una sola voz manifestada en el pueblo. Y yo creo que eso es digno de rescatar. Y dije al principio, es lamentable que tengamos que tomar decisiones, pero eso es lo que hay que hacer en un consejo. Un consejo es precisamente eso, ¿no? La búsqueda de consensos para poder llegar a un acuerdo común, y este acuerdo común que nos beneficia a todos. Siempre va a haber algo o alguien que dirá, fíjese que no es conveniente, pero al final lo que se va persiguiendo es que la unidad en el proceso oriente hacia una visión común. Y la visión común era expresarnos por la paz y por la vida. Marco, como secretario de Transparencia y Convivencia Ciudadana, que al frente de varios sectores es el trabajo que ustedes realizan, ¿cómo ven la representación que hubo en esta marcha de diferentes sectores? Y si nos pudieran hacer un cálculo, digamos, de la gente que se movilizó al interior del país, porque estuvieron en las 12 cabeceras departamentales, y lo que logró reunir de gente en San Salvador la marcha. A ver, yo no tengo datos propios, sino lo del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Y ellos estiman 200.000 personas en el interior del país y 300.000 personas en San Salvador. Estamos hablando de 500.000 personas, y creo, que me corrijan si me equivoco, que es la marcha más numerosa que ha habido en El Salvador, por lo menos desde la guerra. Es decir, yo no conozco que haya habido otra marcha tan multitudinaria, ni aún las grandes concentraciones políticas cuando estamos ya en los finales de las campañas electorales. Y como tú dices, la otra característica es la diversidad de la gente. Yo creo que hoy hubo mucha gente que nunca había marchado en su vida, que nunca había bajado de la acera solo para cruzar la calle. Yo sí había marchado otras veces en mi vida, ¿no? Y que hoy se animó a salir a la calle y a compartir, vestida de blanco, un sentimiento de solidaridad con el resto de la sociedad y de aspiración propia y de aspiración nacional. Creo que es muy importante porque una de las características de los países que salen adelante es que logran construir un sueño en común. Por cierto, no hay actividad autogestionaria más vital en este país que las iglesias evangélicas. ¿Quién las paga? La gente. Y hay iglesias evangélicas por doquier. ¿Y por qué la gente construye iglesias? Para reunirse, bueno, porque necesitan espacios comunes para orar y tienen una visión superior. Y esa visión superior los reúne. Es decir, es muy triste una vida sin sueños, y eso le pasa a las personas y le pasa a los países. Y en ese sentido, creo que el tener una sociedad en paz, detener la violencia, construir una sociedad en paz, que al mismo tiempo es una sociedad justa, porque también puede ser un cementerio, ¿verdad? Es una aspiración de muy larga data del pueblo salvadoreño, de muy larga data. Acá tenemos la masacre del 32, después la guerra con Honduras, ¿verdad? La gente se iba a Honduras, después fue la guerra con Honduras, después la guerra civil. Se terminó la guerra civil, pasaron unos años, y esto que es otra guerra civil sin proyecto político claro, ¿no? Pero sin duda, es un país que tiene 6-7 millones de habitantes y no logra hacerse cargo. Y mire qué interesante. Este último proyecto de los Estados Unidos de $1.000 millones con los países del Triángulo Norte se hace con 3 países que tienen 2 características en común. Tienen altos niveles de violencia, inseguridad, maras,
¿no? Y son los grandes productores de migrantes hacia los Estados Unidos. Bueno, ¿por qué no hay maras en Nicaragua, que es más pobre que El Salvador? ¿Por qué no hay maras en Costa Rica? Y para usar una imagen bíblica, a ver, si yo le decía a unos amigos, hablando esto de las maras y de las violencias, ¿verdad? Si un padre o una madre tiene un hijo que sale drogadicto, no trabaja, tiene conflictos, va preso cada tanto, lógicamente lo va a acompañar, ¿verdad? Va a ir a la cárcel, va a tratar de ayudarlo. Pero si creen ustedes que un buen padre o una buena madre de familia no se preguntarían en un momento qué hizo mal para tener un hijo así? Y la mayoría de la gente dijo, sí, yo me preguntaría qué hice mal. ¿Cómo puede ser que tengamos decenas de miles de jóvenes en esa situación y no seamos capaces de preguntarnos como sociedad qué hicimos mal? Es inmisericordia. Y la gente que considera que este es un problema de dinero, o sea que si no están dispuestos a ganar un poco menos por la paz, ¿no?, tampoco van a estar dispuestos mañana a pagar por la paz. Y una cosa está clara en el Consejo de Seguridad, clarísima, y es que no hay almuerzo gratis. Es decir, realmente, para pacificar el país necesitamos por lo menos 3 cosas. En primer lugar, necesitamos movilizar a toda la sociedad y pelear como gato panza arriba para construir otros valores sociales, porque aquí a uno lo matan cuando se pelea en un accidente de tránsito. O por un parqueo. Sacan una pistola y le pegan un tiro. ¿Cierto? En primer lugar, hay que movilizar a la sociedad, porque solo la sociedad crea valores. Los valores se crean socialmente. 2, y con esto termino, ¿no? Se necesita pronta y justa justicia. Eso le corresponde al ministro de Seguridad. Y 3, y al fiscal general de la República y a los jueces. Sí, hay mucha mora. Sí, exactamente, ¿no? Y 3, necesitamos invertir en inclusión social. La gente no se muere de hambre por amor al arte. Es decir, hay que generar empleo. Y eso implica que toda la sociedad logre manejar sus recursos de manera incluyente. Entonces, si hay gente que considera que es un escándalo un día de asueto por algo tan importante y que produce tanto dolor en este país, válgame Dios lo que tienen en el corazón. Sí, bueno, pero la sociedad yo creo que es la que está presente para... empresarios, sino que estoy hablando de un pequeño grupo, sí, ¿cierto? De un pequeño grupo de gente que hoy es capaz de pagar doble y triple con tal de que no vayan a trabajar. sí. ¿Cierto? Porque lo que se están jugando, es decir, es esa alcancía que abren todos los días y que es la fuente de su felicidad. Y nosotros necesitamos que la fuente de la felicidad en este país sea algo más generoso, más colectivo, más incluyente, y también se puede decir las personas que son religiosos más cerca de la palabra de Dios. Vamos a conocer a continuación, quisiéramos que lo pudieran ver tanto la audiencia como nuestros invitados e invitada, la opinión de la gente esta mañana en la marcha. A continuación. Si yo no la respeto a usted, usted civil y yo civil, yo adulta, usted joven, y yo no la respeto a usted, o usted no me respeta a mí, ¿qué paz podemos conseguir? Pues nosotros estamos participando por la paz, por la juventud, porque evitamos la violencia y queremos tener tolerancia cero a la violencia. No andar mucho en la calle, no andar en malos pasos y hacerle caso a los padres. Porque el evento es importante, porque todos queremos la paz en el país. Porque queremos paz. Ya no aguantamos esta violencia que está. Por eso. Xochitl, ¿tu opinión de lo que dice la gente? Bueno, en primer lugar, la cantidad de jóvenes hoy fue impresionante. Quiero decirles que
El color más bonito del día de hoy, aparte del blanco, fue la sonrisa de los jóvenes y las jovencitas que vimos participando con mucho entusiasmo, sobre todo porque ellos tienen las esperanzas puestas específicamente en que haya una vida libre de violencia para ellos y ellas, en que exista una verdadera justicia y sobre todo que se respete la vida. ¿Qué puedo decir de las opiniones? El respeto. Mire, ese es un valor social, es un valor familiar que se ha perdido. Muchas veces en las familias queremos enseñar con amor. Yo soy principalmente crítica que le queremos enseñar a nuestros hijos e hijas con amor. Y le decimos, por amor te pego, por amor te flagelo, por amor te castigo con golpes, pero le estamos enseñando que el amor es sufrimiento. Esa no es la forma que tenemos que seguir y continuar educando a nuestros hijos, porque entonces trascendemos de generación en generación que la violencia es la única forma y solución de educar a un ser humano. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a romper con la violencia. Luego continuamos en las instituciones. Si yo un día de asueto que es dedicado para 3 valores importantes sociales, transmito que lo que me importa es el ingreso financiero porque si no quiebro, porque si no me muero, porque si no lo despido, estoy generando violencia. Entonces no estamos transmitiendo buenos valores como empresarios responsables que debemos de tener. ¿Por qué las instituciones públicas permitieron libremente que las personas decidieran ir o no ir a las marchas? Porque eso es autodeterminación de un pueblo, porque eso es fomentar valores, pero principalmente decirle que esto no lleva un fin político, lleva razones de convivencia. Y eso es lo que yo creo que las opiniones nos están dejando entrever. ¿Cómo trabajan al interior del Consejo? ¿Cómo están construyendo consensos? ¿Cómo hicieron este plan El Salvador Seguro? Y dijeron que la marcha iba a ser uno de las tantas acciones, de las tantas actividades que este Consejo tiene en la mira, tiene en el proyecto. Cuéntenos. Como dije al principio, a veces me da problemas tomar decisiones de manera democrática, en el sentido de cuando es un beneficio para todos. Pero lamentablemente, y hay que reconocerlo, eso es el Consejo, un esfuerzo democrático para discutir temas de país. Y si vamos a discutir temas de país, lo vamos a hacer desde la manera más acalorada hasta la manera más reposada posible, buscando siempre el intermedio del consenso en qué es posible ponernos de acuerdo. Primero, el Consejo Nacional es una representación, yo diría, del tejido social de nuestra sociedad. Y eso representa obviamente diferentes intereses, diferentes protagonismos, diferentes, digámoslo, eso, búsqueda incluso de poder. Hay quien quiere estar más cerca de papá gobierno, por ejemplo, para que le escuchen sus peticiones. Quien quiere ser que su propuesta pueda ser la mejor y más escuchada dentro del... Todos esos elementos se dan dentro del Consejo, pero lo que nosotros, y aquí yo digo como iglesia evangélica, como iniciativa pastoral, la idea de buscar consensos a nosotros no nos da problemas en sí, sino que lo que sucede es, ¿por qué tengo que pensar yo primero en lo que me va a beneficiar a mí antes de pensar en lo que puede beneficiar a otro? Yo recuerdo, por ejemplo, una frase de este pensador mexicano: el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Sí, es un principio muy válido, muy válido. Entonces, decíamos, miren, hay marchas que son de protesta, de violencia, de denuncia, de demanda de derechos. Hay marchas de diferentes tipos, pero una marcha por la vida y por la paz es un anuncio a la población. Pongámonos de acuerdo en que esta propuesta es una propuesta de bien común, de visión de país, por dónde queremos caminar. Pero ya se dijo acá, no que mire que dar un día de asueto, la pérdida, que no sé qué. ¿No? Entonces uno a veces cuestiona internamente, mire, si usted está pensando en que va a perder tanto por esto, no se fijó cuánto gastó en tanto en otra cosa que usted mismo propuso. Entonces, pero afortunadamente, y yo quiero aquí públicamente reconocer al secretario ahora nombrado comisionado, el licenciado Atos Boom, él ha sido bastante conciliador y concertador en las discusiones, porque al interior del Consejo obviamente
hay propuestas que uno dice, bueno, ¿y este qué es lo que está pretendiendo? Pues, ¿hacia dónde quiere llevar este consejo? ¿No? Porque es fácil ideologizar el consejo, es fácil decir, mire, por aquí es mejor. Es como, yo lo dije una vez, es una forma caricaturesca. Es como cuando un motorista se ha puesto, en este caso el presidente que va a dirigir un bus, en el bus vamos todos los pasajeros, pero de repente 2 pasajeros y se acercan y le dicen, mire, va muy inclinado a la derecha, no, mira, hacete más a la izquierda por favor, mira, no te vayas muy por el centro. Entonces, esa conducción del motorista que va dirigiendo este bus lo puede inclinar de alguna manera y puede provocar un accidente. Entonces, la idea es, hay reglas, hay normas, hay valores, dialoguemos. Y el diálogo es confrontativo, pero la confrontación no es mala. La confrontación es ponernos de frente. Bueno, mira, ¿qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Muy bien, entonces en esa expresión saquemos lo mejor. Es cierto, ahí es cierto. Entonces, la unidad de la iglesia, por ejemplo, no se basa en que todos pensamos igual. No, la unidad de la iglesia evangélica consiste precisamente en la diversidad que representa dentro de la misma comunidad de fe. Porque la comunidad de fe es justamente eso, una comunidad de fe diversa. Y aportar en el consejo y decir, miren, la iglesia evangélica tiene credibilidad en este contexto de país. Óiganla. La iglesia evangélica... Pero además ahí también está la iglesia católica. Sí, pero la iglesia católica tiene una ventaja, es institucional, tiene un Vaticano, tiene un arzobispado, tiene una conferencia episcopal y hay una jerarquía que le obedecen. Pero en el mundo evangélico, imagínense, son más de 8.000 iglesias conformadas en más de 40, 50 denominaciones e iglesias independientes. Hay mucha gente que dice, sataniza la marcha, por ejemplo, y son evangélicos. Entonces, ¿cómo animar a estos hermanos a tener una visión de país desde la perspectiva de que necesitamos sanar esta nación? Ese es básicamente nuestro aporte al interior. Busquemos consenso, sí está bien, pero veámoslo desde una perspectiva de visión de país. Y al final ganó la opinión de que había que hacer la marcha y había que ir, ¿verdad? Y sí, y porque es un anuncio, la marcha es un anuncio. A mí me encantó las oraciones, por ejemplo, esta mañana, de los 3 líderes religiosos. Perdonen que voy a decirlo de esta manera, tuvimos un líder que tiene la iglesia más grande en América Latina, tuvimos a uno de los principales líderes que tiene una iglesia en cada municipio, imagínense, y tenemos un hombre que es mediático, pero tiene esa presencia en los medios precisamente por su testimonio. En ese sentido, escuchar estos 3 líderes orando por la paz, eso ya es un hecho. Oraciones que llenaron, porque a mí me impactó cuando primero pidieron bendiciones a la dirección de los que toman decisiones y cuando también pidieron porque verdaderamente se sanara la división y que todos aceptásemos para bien trabajar en el bien común. Esas oraciones, esas peticiones, esos clamores no quedan en el aire, son energías que verdaderamente se concentran en todos los que estábamos convergiendo en ese momento, en esa plaza y los que estaban viendo por televisión, que yo creo que si una nación lo pide con esa fe, por supuesto que lo vamos a lograr. Marcos dijo algo interesante que me llamó la atención y eso es cierto, dice... la iglesia no solamente está para ir a adorar en los templos, ¿no? Algo así dijo. No queremos un monseñor solo en la iglesia. Exactamente, ahí. No. Hay un canto precioso que dice, baja Dios del retablo, llévalo a la fábrica donde trabajas, ¿no? Vive tu fe, tu evangelio en el contexto donde tú vives, donde tú estás, precisamente para que la gente crea. Y eso es lo que básicamente se intenta en todo momento dentro del consenso, ser agentes de cambio, ser levadura en este contexto de país que sufre tanto. Marco, también pudimos ver en la marcha, a través de las pantallas de televisión, el mensaje de Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, pero además este consejo también lo están apoyando organismos internacionales, el PNUD, la Organización de Estados Americanos, las embajadas. Hay un esfuerzo también internacional en torno a lo que El Salvador está haciendo. ¿Qué importancia tiene eso? A ver, yo creo que
una de las características de esta marcha es que ha concitado el apoyo de las voces con mayor autoridad ética, no solo en El Salvador, sino en el mundo. Por eso me llama la atención, porque realmente la marcha fue multitudinaria. La gente que no estaba con la marcha en realidad es muy poquita, pero tienen un megáfono muy fuerte. ¿Cierto? Pero era la paz, ¿cómo es? La paz y la justicia versus mis 56 millones, que yo no sé de dónde lo sacaron, aparte soy economista y está muy mal calculado. ¿Cierto? Pero vaya pues, ¿no? 56, 70... 56 millones diarios, sí, no es el punto. Qué bien que así fuera. ¿Cierto? Pero realmente era eso, ¿verdad? Es decir, entonces Ban Ki-moon es una de ¿cuánto cuesta la guerra en Medio Oriente? Pero no en dinero, en vidas. ¿Cuánto cuesta una vida? Irreparable. ¿Cierto? Es decir, ¿quién le pone valor, verdad, a una vida y dice esto cuesta tanto? Porque uno puede calcular cuánto cuesta el servicio de los hospitales, el movimiento de las ambulancias, pero no puede calcular el valor de una vida. Entonces, Ban Ki-moon, ¿qué hace Ban Ki-moon? En primer lugar, respalda a Naciones Unidas. Naciones Unidas es el facilitador técnico, entre comillas, de todo este proceso, porque el PNUD es la organización líder del sistema de Naciones Unidas en El Salvador. Y lo que dice Ban Ki-moon es: conozco El Salvador, es un pueblo martírico, es decir, un pueblo que es decir, y yo lo debo decir porque soy salvadoreño, pero también soy no salvadoreño, ¿no? En este país cuesta todo tan caro. Es decir, todos los cambios, las cosas más elementales, más decentes, ¿no? Han costado tanto históricamente, que uno se pregunta, hasta la naturaleza cuando se enoja, ¿verdad? Todo cuesta caro, todo cuesta villas. Y en ese sentido, vale la pena reflexionar que el Consejo es un fiel representante de la sociedad salvadoreña. Y como es lógico, en el Consejo se van a expresar las contradicciones, intereses, puntos de vista que reflejan la sociedad salvadoreña. El Consejo de Seguridad no es un grupo de notables elegido por alguien, donde hay alguien con un termómetro en la puerta y mide qué tan moral es cada uno de los que entra. No nos confundamos. El Consejo de Seguridad es una entidad muy representativa de los diversos sectores de la sociedad salvadoreña, y ahí estamos de todo, pero hay un elemento importante. Nadie de los que está ahí se quiere salir. Y no es que no se quiera salir porque en realidad no quiere, sino porque es impresentable, ¿verdad? Es decir, el problema ha llegado a un punto donde los que quieren y los que no quieren tanto tienen que decir que quieren. Es decir, porque el problema no es si queremos la paz. Yo lamentablemente soy economista, aunque a veces me pongo muy espiritual, ¿no? Es decir, el problema es cuánto cuesta. A ver, ayer nos Y decían... realmente, a la hora de las horas, la gran respuesta, ¿qué dijo Robert Vale? 4.500 millones de dólares solo para empezar. Solo para empezar. 4.500, no 56, 4.500 millones de dólares. Entonces, el problema no es lo que yo quiero en la vida, sino lo que estoy dispuesto a sacrificar para lograr eso. Y eso es algo que se tiene que concertar, ¿no?, con las figuras más representativas de la sociedad salvadoreña. Yo quizás le cambiaría un poco, yo le cambiaría un poco quizás al hecho de esto de decir, vamos a perder tantos millones, como han dicho, ¿no? Yo diría, vamos a dejar de percibir esta ganancia. O vamos a invertir. Y entonces, si deja de percibir, entonces sí es una pérdida para ellos. Para ellos, para el país. Pero no para el país, exactamente. Entonces, si dijeran diferente, mire, la suspensión de labores, el apoyo a la marcha es una inversión para un futuro mejor, las cosas fueran diferentes. Pero no lo ven Ayer así. teníamos a nuestro economista invitado permanente, César Villalona, y él decía
que el negocio de la violencia es bien rentable. Ah, por supuesto. Porque, por claro. ejemplo, hay quienes proveen en los centros penales el alimento a los presos, ahí hay una ganancia. Sí. Quienes contratan seguridad privada en colonias que para protegerse tienen seguridad privada. Entonces, que nos fuéramos a ver quiénes son los dueños de esos negocios. Claro, toda actividad humana genera pérdidas y ganancias. La venta de armas, que pareciera que es mínima, pero la venta de armas es un negocio fructífero y va en crecimiento. Y los empresarios no son las personas que venden en los chalets en las calles, No, son personas pudientes con nombres y apellidos, ¿verdad? Miren, los ventas de comida rápida no cerraron el día de hoy, y al contrario, todas las personas fueron a comprar a los negocios de comida rápida. Ellos no perdieron este día, no dejaron de percibir, alimentaron al pueblo que salió a las calles a decir queremos paz. Tenemos las opiniones de algunos integrantes del Consejo Nacional de Seguridad. Ahora, bueno, dejar claro, lo de los 56 millones es un sombrerazo. Es un sombrerazo. ¿Verdad? Es decir, lo que así se dice, ¿verdad? A mí me Un gusta. sombrerazo. Un sombrerazo. Como economista lo digo, yo quiero que me demuestren cómo calcularon esos 56. Quisiera que un periodista les preguntara, así nada más, o por Twitter, o por... A ver, cuénteme, ¿cómo llegó a esos 56? ¿Cómo lo calcularon? Yo sé, ya me lo imaginé y seguí la ruta, ¿no? Se los puedo contar, es un análisis muy simplón y falso. Lo que hicieron fue calcular el Producto Interno Bruto del país. Le restaron un 20-30% de actividades que ellos calculan que no están en ANEP, lo cual es una sobreestimación de la ANEP. Y el resto lo dividieron por 365 y le da esa cifra. El Salvador tiene un Producto Interno Bruto de alrededor de 25 mil millones de dólares al año. Y si usted divide 25 mil millones de dólares por 365, ¿no? Le va a dar alrededor de 70. Entonces, un poco humildes dijeron, no podemos poner todo porque aquí también hay un poco de Estado y hay gente también que vende en las calles y hay microempresarios, pero quedémonos con el 80%, eso es nuestro, lo cual es falso, absolutamente falso. Son una entidad gremial, ¿verdad?, que reúne, son representativos de la opinión de determinados sectores, pero están convencidos que son los dueños del 80% del país, por lo menos, si son un poco humildes. Entonces, realmente, si no cambiamos esa forma de ver la vida, si no somos más humildes, si no entendemos que la vida cuesta, y los que se están matando son pobres. En mi barrio, y debo decirlo, no solo los empresarios, no, en mi barrio no hay mareros, ni se asoman. Hay mareros donde está la clase trabajadora, la gente más humilde de este país. Esto es una guerra entre pobres que me está desgarrando el país. Sí, y usted encuentra a veces un señor fariseo que llega y que pretende, que también es una imagen bíblica, Claro. ¿no? Es decir, beneficiarse de algo que no lo está tocando, ¿no? Y que a la hora que le dice, bueno, quiero salvar 2 vidas, permite, voy a sacar la calculadora, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto me cuesta? Entonces, realmente es un argumento de quinta. Sí, y lo que estás diciendo es realmente doloroso, porque Es doloroso. yo no entiendo cómo es posible que pueda haber gente que piense tan materialmente, pero así es la realidad de la vida, ¿no? Hay que entenderlo también, a veces uno tiene que verlo de esa manera, pero en el Consejo hubo una discusión un día sobre un miembro del Consejo y de un partido político en plena campaña. Dijo, yo quiero hacer una protesta, dijo, porque yo no entiendo, dice, cómo es posible que mi trabajo como político, yo tengo que pedir permiso a las comunidades para entrar, tengo que pedirle permiso a las pandillas para hacer mi trabajo allá adentro, dijo, eso yo no lo concibo. Entonces un pastor le dijo, si usted fuese más seguido a las comunidades, y no solamente en el tiempo de campaña, las mismas pandillas le dieran seguridad para entrar a la comunidad. Claro. Porque lo conocieran. Preguntábamos a Xochitl Másqueli su opinión sobre las, valga la redundancia, opiniones de la gente que integra el Consejo de Seguridad, pero además del papel de los medios, Xochitl. Bien, primero la opinión de Robert Valent del PNUD, importante, cuando él dice, bueno, aquí está, nosotros como consejo hemos concertado
hemos llamado, tenemos estas propuestas, está El Salvador Seguro, que tiene todo 123 formas y estrategias para poderle dar orientación a la seguridad en el país. Ahora dice, mantengámoslo, sostengámoslo, pero ¿a quién le dice que debe hacerlo? Ellos son PNUD, ellos son un aporte estratégico, un aliado estratégico, pero le dice que la representación política le da a la representación de las iglesias, le da la oportunidad de empezar a crear nuevamente y a sostener ese esfuerzo y que no solo se quede en esa representación de la marcha. Y eso creo que es importante. Esa opinión que ellos tienen, que todavía, no es que todavía, es que confían en que las propuestas del Consejo no solo se van a quedar ahí, sino que van a continuar, y que esta marcha les está diciendo, aquí está el pueblo de El Salvador, diciéndoles adelante, continuemos, sigamos por este camino, porque aquí es a donde verdaderamente vamos a crear país y nación. El papel de los medios, importante. Marcos hacía ver algo. Miren, somos muchos los que queremos paz, pero hay alguien que tiene un megáfono grande, ¿verdad?, que grita más y nos está diciendo, no, se equivocan, por ahí no. Yo no apoyo la marcha. Yo no apoyo la marcha. Y imagínate que yo empiezo a ver en los Twitter, había un mensaje que decía, yo el 26 de marzo marcho por la paz. Ellos sacaron, yo 26 de marzo prefiero trabajar, prefiero ir a la playa, porque yo no creo en esa marcha. Esos mensajes negativos es lo que nos tiene como país enfrascados. Pero al único que beneficiamos con eso, porque esta marcha no es de beneficiar al gobierno que está en turno, es al país. Cuando yo me pongo del lado contrario, a los únicos que le estoy dando la mano es a la violencia, es a las personas que creen que nos tienen dominados, doblegados e hincados. Hay gente que me dicen, al país lo tienen hincado en la violencia. Yo le digo, a mí no me tienen hincada. Ni espero, ni Dios permita que así sea. Entonces, aceptar esas cosas es grave, que nosotros digamos que nos tienen hincados, que sí hay un problema serio de violencia que tenemos que resolver, pero no nos demos por hincados ni por vencidos. Seamos como ese David, porque a mí por eso me gusta esa palabra cuando dice ese David frente a ese Goliat. Tenemos las 3 piedras en nuestras manos. Conservemos la vida, conservemos la justicia, conservemos la paz, pero trabajemos por ella. Esa parte que decía Toby Jr., ay, bueno, y ese empresario que está tomándose un trago allá en la playa, mientras nosotros aquí queremos verdaderamente construir paz, ¿qué más claro que eso que decir? ¿Cómo es posible que hay personas que le dicen, yo escuché a una persona en una entrevista de un X canal y le dice, ese día lo van a tomar de asueto, se van a ir a la playa algunos, porque ese día es para bañar al perro? Y uno dice, Dios mío, y usted es un analista político y está mandando ese mensaje. Por favor, no se declare analista político, porque lo que menos es un analista y lo que menos hace es política. A ver, Jorge Flores, ¿qué sigue después? El presidente de la República mencionaba hoy pues toda la ley antiextorsiones, una nueva ley de reinserción de pandillas y continuar este esfuerzo en conjunto. Ustedes, como parte de este consejo, ¿qué otros esfuerzos deberían encaminar y deberían pedir también como parte integrante y decir al gobierno qué es lo que hay que seguir, qué viene adelante? Bueno, la marcha es una señal de alerta para todos aquellos que promuevan y estimulan la violencia. Se les está diciendo, señores, hasta aquí, no más violencia. Y eso es en todos los niveles, no solamente al nivel de pandillas. El nivel de pandillas es más una problemática social. El simple hecho de no marchar por la paz es una señal de violencia también. El simple hecho de decir somos la primera fuerza política del país y vamos a hacer lo que nos dé la gana, eso también es una señal de violencia. Entonces, el país no necesita señales de violencia, el país necesita señales que nos permitan ver que este país tiene respuestas a la problemática de la violencia. Entonces, obviamente, el primer gran trabajo que tuvo o tiene el Consejo Nacional es poner en marcha El Salvador, el plan seguro, porque con este plan, este articulado tiene que ir insertándose en otras propuestas que se van a ir surgiendo. De ese mismo plan surgió la marcha,
Luego vienen algunas articulaciones de ley, como usted dijo, la reinserción, la ley de reinserción, que obedece a esta propuesta, esta ley que se hizo en el 2000, creo que fue en el 2012 que se hizo, era la ley de pandillas y ley antipandillas que se hizo. Entonces, en el artículo 10 de esta ley dice de que esta ley debería de hacer valoraciones también para la reinserción, y no se habían hecho. Entonces, hoy se está trabajando en esto, no ley antiextorsión. No tanto en un articulado jurídico, porque el articulado jurídico lo pueden hacer 2, 3 abogados. Sí, ya es de carpintero. Sino que es de construir un país, integrales. de decir hacia dónde vamos a caminar, cuáles van a ser las oportunidades que se va a dar desde esta perspectiva para poder reinsertar a esta juventud. Entonces, por ahí va la ley de antiextorsión también, que va caminando, y inmediatamente después de la marcha y después de esta par de leyes que se están trabajando muy duro, viene el proceso de cómo establecer los focos de desarrollo municipal, porque ya se establecieron, si ustedes se dieron cuenta, en las municipalidades los comités cívicos donde están integrados por diferentes sectores. Estos comités cívicos van a ser como una especie de mini consejos que van a trabajar en las municipalidades y van a ver las oportunidades de desarrollo local para ir generando un plan focalizado hacia el desarrollo de esos municipios. Muy bien. Marco, ¿cuál es la importancia, ya para ir finalizando, desde la transparencia y la convivencia ciudadana, de seguir construyendo futuro, de que esta marcha sea, como ustedes lo han dicho, un inicio? Lo difícil no es iniciar, sino mantenerse. ¿Cómo se va a seguir en esto? Bueno, yo creo que te agradezco la pregunta porque tiene que ver con mi trabajo específico. Esta marcha es una de las expresiones más grandes que yo he visto en El Salvador en los últimos años de participación ciudadana. Y fue interesante porque el debate en las redes sociales que se dio en los días previos, también se escribieron argumentos de distintos tipos al respecto. Había gente que decía, no, el gobierno no debería llamar a esta marcha. La marcha debería ser de la sociedad civil para exigirle al gobierno que resuelva el problema de la violencia, ¿cierto? Y decíamos, bueno, niños, en España marchan millones de personas contra el terrorismo y ahí políticos, gobiernos, religiosos. En Francia hubo una marcha multitudinaria en defensa de la libertad de prensa y contra el fundamentalismo islámico. Incluso hubieron políticos y gobernantes de otros países que se movieron a participar en la marcha de un tercer país para expresar, ¿verdad? Las marchas son testimonios. Y usted me dará la razón que el testimonio es clave, ¿verdad? Es decir, en la cultura cristiana, ¿verdad? En el campo religioso, dar testimonio. Y hoy dimos testimonio a 500.000 personas. Eso también es participación ciudadana. Participación ciudadana es exigirle al gobierno, pero no es solo exigirle al gobierno. Participación ciudadana es también asumir la responsabilidad que a uno le toca con respecto a los grandes retos del país. Por eso, esta marcha y sus antecedentes, y eso lo escribí en Twitter, también es una prueba para diferenciar entre grupos de sociedad civil y grupos de presión, que no es lo mismo. Muy bien, este día fuimos más quienes queremos paz. Así que agradecemos mucho a Marco Rodríguez, a Xochitl Markelly y a Jorge Flores Zapata su presencia esta noche aquí en Gen TV para hacer esta breve evaluación de lo que fue la marcha, y ojalá que usted haya sido parte también de esta movilización, y si no, que se una siempre en el futuro. Hay mucho por seguir adelante. Construyamos paz, sigamos construyendo paz. Muy bien. Esta marcha solo es el inicio, sigamos construyendo paz y convivencia, que es lo que nos corresponde a cada uno. Muy bien, agradecemos su presencia. Recuerde que el día de mañana a las 7 de la noche una nueva entrevista aquí en Gen TV Opiniones, y pues hasta la próxima. Les habló María Teresa Escalona. Nuestras presentadoras
son atendidas en Lisos y Rizos. Visítanos en nuestras 3 sucursales, Metro Sur, Plaza Merliot y Plaza Mundo.